Espero se encuentren bastante bien. Bienvenidos una vez más a otra clase de música. Gracias por la oportunidad que presentan de sentarse un momentito a escuchar esta clase y prestar atención a cada una de las cosas nuevas que estamos aprendiendo. Gracias también a los padres que han ayudado, representantes, a cada uno de sus chicos a formarse como seres humanos responsables ante la sociedad y por supuesto ante este tipo de clases y materias que estamos viendo. A los chicos que no lo han hecho, me imagino que por situaciones como me han informado, con problemas con internet, a algunos se les olvida, pero lo que quiero es que siempre recuerden avisar y que se mantenga fijo la comunicación entre profesores y representantes y por supuesto los niños. Entonces agradezco por ese detalle, estar pendientes por enviar los deberes y pues a los que ya cumplen al día también. Quiero aprovechar para darle una invitación a esta clase en este momento. Espero que puedan disfrutarla al máximo. Quiero que aprovechen que dos factores sumamente importantes que tenemos en las clases. Número uno, que consiste en aprender y número dos, en divertirnos. Aprendizaje con diversión. Esa es la idea que quiero lograr en esta clase. El día de hoy vamos a estar estudiando una parte fundamental de las clases de música y tiene que ver con el sonido, tiene que ver con las cualidades, timbre, lo que realmente produce el sonido o el ruido también, porque podemos asociarlo, aunque no siempre es lo mismo. En esta clase vamos a estar hablando de lo que es el sonido. A ver, ¿qué creen ustedes que es el sonido? ¿Tienen alguna idea? ¿El timbre lo han escuchado? ¿Intensidades? Puede que sí, puede que no. ¿Tiempo? ¿Ritmo? ¿No? ¿Sí? Pues hablemos un poco de un resumen. Ya hemos visto bastante clases con respecto al pentagrama y deberíamos tenerlos bien claritos ya próximamente para luego hacer la evaluación con el instrumento, ¿sí? Recuerden que hacia eso vamos. Pero debemos conocer y recordar qué es el sonido. El sonido no es más que simples vibraciones que se transmiten a través del viento, a través de la madera, a través de diferentes cuerpos, hasta nuestro cuerpo como tal puede transmitir vibraciones que a su vez llegan a nuestros oídos por un medio específico, como les dije, que son las vibraciones. Nuestro oído también tiene una parte fundamental. Vamos a ver un poquito en qué se basa el oído. Hoy aprenderemos cómo funciona el oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, reconocemos el sonido de una ambulancia y lo interpretamos como una situación de alarma. Bien, chicos, acabamos de ver entonces cómo funciona el oído. Si vimos que las vibraciones son transmitidas de diferentes formas y quienes lo captan son nuestros oídos, ¿cierto? De esta forma es que nosotros podemos entender cómo el oído transmite también hacia nuestro cerebro la información recibida. Recuerden que es captado por nuestro pabellón auditivo, que son las orejas que están afuera, pasa al oído medio, que es el conducto, si recuerdan que lo vimos en la imagen, y luego al oído interno. Repetimos, oído pabellón auditivo, oído externo, oído medio y el oído interno, que es quien se encarga de procesarlo y darnos la información al cerebro de qué estamos recibiendo. Pero todas estas vibraciones son transmitidas, ¿cierto? Pero debemos saber por qué sitio o por qué lugar o por qué objeto son transmitidos. Para esto debemos entender de que casi todo cuerpo puede generar vibraciones. Digo cuerpo, sea humano, cuerpo de animales, objetos pueden generar vibraciones que pueden interpretarse, por supuesto, por nuestros oídos como sonido.
¿sí? Esto es lo que quiero que comprendan en cuanto a la clase de hoy, lo que es sonido, ruido, cómo llega a nuestro oído, su intensidad y las diferentes fuentes del sonido. ¿Qué quiere decir con las fuentes? Lo que mencioné hace un momento: objetos, cosas, instrumentos, animales, distintas situaciones en las cuales se puede escuchar el sonido. ¿Qué quiero que logremos nosotros? Que logremos diferenciar los distintos timbres y fuentes de los diferentes sonidos. Existen diversidades, muchísimos, pero nosotros vamos a ver algunas pocas. Podemos entender como fuente todo aquel origen o cuerpo sonoro que genere vibraciones. Es decir, es la fuente de donde proviene el sonido. Eso es uno de los términos que debemos ver en esta clase, pero fíjense, se lo estoy explicando de una forma bastante fácil, que ustedes puedan comprender la fuente, que podría ser el saxofón, como en su momento, puede ser la flauta, puede ser el piano. Esto es lo que sería la fuente. Su intensidad es la calidad del sonido con la fuerza con la que puede sonar. ¿Sí? Con la fuerza. Puede ser muy suave como una flauta, puede ser fuerte como un saxofón, puede ser mediano como el piano. Estos son fuentes, intensidad, ¿sí? Esos son lo que nosotros debemos entender en cuanto a los términos que estamos conociendo en la clase de hoy. Bien, entonces, eso es lo que estamos viendo por lo que es la clase de hoy, lo que tiene que ver con los elementos, pues por así decirlo, por los elementos que nosotros vemos en el sonido. Vamos ahora a conocer un poquito de los elementos de la música, que son sumamente importantes a la hora de hacer una creación musical, que eso es lo que también nosotros queremos lograr. Sea de canto, sea de percusión, sea de melodía, sea de instrumentos, hay que conocer los elementos que intervienen en la música. Eso lo hemos visto quizás en otro momento, pero vamos a verlo juntos. Son muchísimos, vamos a ver pocos en esta clase, como lo es el tiempo, como lo es el pulso, como lo es las dinámicas, los matices. Vamos a ver este video y a comprender de una forma más clara cómo funcionan estos elementos del sonido en general, elementos de sonido. Cualquier pieza musical o canción está formada por varios elementos musicales que se integran perfectamente para formar un todo con carácter propio. Al igual que el ser humano se compone de varias dimensiones, la física, la emocional y la mental, la música utiliza tres elementos para constituirse: el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo es la base de todas las manifestaciones vitales y está presente en nuestro entorno, como en la alternancia de los días y las noches, la respiración o los latidos del corazón. Por eso es el primer elemento musical que toda persona conoce y está relacionado con el plano físico. En lo musical mide el sonido en cuanto a la duración y tiene independencia, es decir, puede vivir solo a diferencia de la melodía, que siempre lleva implícito un ritmo. El ritmo es la parte que toca la batería en un grupo de música. Los elementos del ritmo musical son el pulso, que divide el tiempo en porciones iguales. Se mide en pulsos por minuto. Las canciones pop, por ejemplo, suelen interpretarse a una velocidad de 120 pulsos por minuto. El acento, que da mayor fuerza a algunos de los pulsos, como en el lenguaje se le da más fuerza a alguna de las sílabas. Las canciones pop casi siempre llevan el acento cada 4 pulsos. El compás. Según la frecuencia del acento, tenemos compases binarios, acento cada 2 pulsos, ternarios cada 3 o cuaternarios. Y las figuras, que dibujan un ritmo determinado dentro de un tipo de compás. En el compás de 4×4, que es cuaternario,
podemos encontrar muchos tipos de ritmo diferentes, de rumba, de rock, La palabra melodía procede de la palabra griega melos y quiere decir sucesión de sonidos. En una canción es la parte que canta el vocalista. La melodía necesita de un ritmo que le otorgue vida y espíritu. Sin ritmo, una melodía pierde su esencia y es difícilmente reconocible. La melodía se sitúa en el plano de lo emocional. Hay melodías que nos hacen llorar y otras que nos levantan el ánimo. Muchos expertos recomiendan cantar nanas al bebé desde que está en el útero, ya que crean una mayor conexión emocional con la madre y le tranquilizan. ¿Qué les ha parecido? Si vimos cómo funciona y se integra en los elementos de la música con los elementos del sonido, realmente sin música, sin sonido no puede haber música. El sonido es todo aquello que nos puede generar vibraciones en nuestros oídos y, por supuesto, una vez que comprendemos la complejidad del sonido, es que podemos, con este conocimiento de la música, crear nuestra propia inspiración de elementos y de agrupaciones y de ensambles, de voces, todo lo que tiene que ver con respecto a la buena música, por supuesto, buena música. Esto es lo que consiste la clase de hoy, conocer los elementos interrelacionados que se relacionan de la música con el sonido, que sin ella, sin uno de estos no puede existir ninguno, porque por supuesto debe existir música para sonido y sonido para música. Esto es lo que podemos comprender. Si vieron lo impresionante, cómo es que algunos científicos recomiendan que desde la gestación de las mamitas, de las madres, es recomendable que el niño escuche un tipo específico de música. A partir de allí se empieza a crear neuronalmente lo que es el sentido y la inclinación musical hacia este maravilloso mundo. Y bien, chicos, entonces, esto ha sido la clase por hoy. Ya aprendimos las cualidades del sonido, los elementos de la música y del sonido, cómo podemos nosotros empezar con estos elementos a conocer cómo va a ser nuestra creación de música, qué debe contener, porque es cierto, sí se fijaron que habían ejemplos donde nuestra querida compañera explicaba que a veces el ritmo es sumamente importante o el tiempo y es marcado por la batería, puede ser por pianos, puede ser por distintos instrumentos. Todos estos elementos debemos nosotros memorizarlos, ¿sí? Y guardarlos porque es de suma importancia. Bien, vamos ahora a la actividad. La actividad que vamos a realizar la vamos a encontrar en la plataforma. Es bastante dinámica. Lo que quiero con esta actividad es que ustedes desarrollen su oído musical y aprendan a identificar los distintos instrumentos que van a ir apareciendo en el programa, ¿sí? En el programa y en el video, pues, en el video. Principalmente quisiera que ustedes enviaran una vez la actividad, la terminen, la envíen al correo. Pueden usar el WhatsApp, el teléfono para cualquier información que tengan, pero lo importante es que se haya enviado al correo para mantenerlo como evidencia. Esto es una orden, pues que ya después de ciertas reuniones me dieron, entonces debo cumplirla. Les agradeceré entonces que traten de enviar al correo institucional la actividad como sustento del deber. Cualquier duda está el WhatsApp, el número para preguntar. Queridos representantes, queridos niños, gracias por su atención, gracias por llegar a este tiempo y al final de la clase. Perdone si no fue muy dinámica ni muy divertida, pero si no fue así, sí, espero que para la próxima sí sea. Los quiero, nos vemos.